Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar organizado por Alquimia Pay. Yo soy Eric Escobar, soy experto en planeación financiera y pues les damos la bienvenida a todos los que todavía se están conectando. Pues bueno, de las finalidades de este workshop es que tanto los emprendedores como los empresarios en México tengan acceso a recursos y herramientas para mejorar su planeación financiera y con ello su toma de decisiones. El día de hoy estaremos hablando de las deducciones en tu empresa, pues bueno, cuestiones relacionadas, ¿no? Vamos, para comenzar, me gustaría pues saber quiénes están conectados, su nombre y bueno, pues qué esperan aprender en este curso, por qué se inscribieron, ¿no? Entonces, vamos a abrir un poco los micrófonos para que participen. Adelante. Hola, yo soy Pamela, y bueno, soy parte eh, de aquí de Vía Inmobiliaria, y bueno, me gustaría, estoy muy emocionada de entrar aquí al evento. Gracias, Pamela. Pues bienvenida y esperemos que puedas aprender algunas cosas que te sean útiles para tu día a día en tu empresa. Bienvenida otra vez. Adelante, Jorge Cruz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Cruz. Represento a la empresa Exfarma y bueno, tengo expectativa justamente de ver qué nuevas disposiciones o disposiciones anteriores que se hayan emitido por la autoridad y que hayamos o no implementado en los procesos de la empresa. Espero que refresquemos un poco lo que ya sabemos y pues lo que no conozcamos que lo pongamos en práctica. Muy bien, Jorge, pues claro que sí. Vamos a tratar de abordar esos temas y pues también te comento, si en algún momento esos temas no son abordados, tienes alguna duda, con mucho gusto puedes plantear tus preguntas y vamos a tratar de resolverlas, ¿sale? Bienvenido. Vamos a comenzar con el workshop del día de hoy. Bienvenidos a todas las personas que se conectan. Pues el título de este workshop es el ABC de las deducciones para tu empresa. Es un evento organizado por Alquimia Pay, una fintech, que bueno, pues más adelante vamos a estar hablando pues de algunas soluciones, ¿no? Bueno, pues para comenzar, entiendo que aquí tenemos tanto empresarios, emprendedores, distintos perfiles. Pues vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué son las deducciones? ¿No? Podemos decir que las deducciones son los gastos que realizo para el desarrollo de la actividad de mi negocio y que cumplen con las condiciones o requisitos que señalan las leyes fiscales en México para poder restarlos de los ingresos que genera mi empresa, con el fin de determinar una utilidad. Es decir, ahí puse una pequeña ecuación sencilla en el que yo obtengo ingresos y le puedo restar las deducciones, que como bien decíamos son los gastos, y eso me dará como resultado una utilidad o una base gravable, como lo denominan las leyes fiscales. ¿Por qué son importantes las deducciones? Bueno, pues las deducciones son importantes porque cuando estamos determinando los impuestos, cuando estamos calculando impuestos ya sea de personas físicas o de personas morales, sociedades mercantiles, empresas, pues tenemos estos escenarios, ¿no? Aquí hicimos dos ejercicios en el que tenemos un ingreso de 1 millón de pesos, por un lado, y también en el segundo escenario tenemos 1 millón de pesos. La diferencia es que en el primer escenario tenemos 100,000 pesos de gastos que cumplen con los requisitos que señalan las leyes y por lo tanto pues ya podemos denominarle deducciones. Eso me arroja una utilidad o base gravable de 900,000 para este ejercicio 1 y en el escenario 2 tengo mayores deducciones que son de 600,000 y me arroja una utilidad fiscal, una base gravable de 400,000 pesos. Al momento de calcularle los impuestos, este ejercicio está hecho para personas morales, sociedades mercantiles. Lo puedo calcular por la tasa que señala la ley del impuesto sobre la renta, que es el 30% sobre la utilidad, ¿no?
Entonces, en el primer escenario, yo obtengo un ISR por pagar de 270,000 pesos y en el escenario 2, un ISR de 120,000 pesos. ¿Cuál es, en esencia, la diferencia? La diferencia es una reducción importante en los impuestos a pagar y hablemos de que estas dos empresas con escenarios distintos tienen el mismo nivel de ingresos y podemos decir que incluso pueden tener el mismo tipo de actividad. Entonces, la diferencia está en las deducciones. Las deducciones, hablemos de que en el escenario 1 se tienen el mismo nivel de gastos, sin embargo, la empresa 1 no cumple en la mayoría de sus gastos con los requisitos y las condiciones que establece la ley del impuesto sobre la renta para deducirlos. Entonces, aunque esté efectuado el gasto, ¿no? Pues no lo voy a poder deducir. Y lo que quiero dar a entender con este esquema es que a mayores deducciones, por supuesto, menor base gravable y en consecuencia, pues menores impuestos, ¿no? Entonces, podemos concluir que nos conviene tener la mayor cantidad de deducciones posibles y cumplir con todos los requisitos con la finalidad de tener una menor base gravable y pagar menos impuestos. Ese es, pues básicamente esa sería básicamente la premisa, ¿no? La primera conclusión. Antes de pasar a cuáles son esos requisitos o cuáles son esas condiciones que señalan las leyes fiscales, a mí me gustaría que participen los asistentes y podamos conocer si tienen clara la diferencia entre lo que es un costo directo, un costo de venta, un gasto de venta y un gasto operativo. ¿Nos pueden ayudar a contestar esa pregunta, por favor? La pregunta es, ¿conoces la diferencia entre este tipo de gastos? La idea es, pues, establecer y explicar las diferencias claras sobre estos y aunque es una cuestión contable, una cuestión financiera, pues realmente tiene implicaciones fiscales, ¿no? Es decir, al momento de, ahorita lo vamos a ver en los requisitos, al momento de hacer la distinción de este tipo de gastos, podemos llegar a distintas bases gravables, ¿no? Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, pues la mayoría nos indican que no, hasta ahorita el 50% nos dicen que no y el 20% nos dicen que sí. La verdad es que me da mucho gusto que haya personas que no tengan muy clara la diferencia porque uno de los objetivos de este workshop es precisamente permitir el acceso de estos conocimientos a muchos emprendedores y empresarios que no necesariamente tienen un perfil contable, fiscal, financiero, sino que son muy buenos en todo lo que hacen y no tienen claras estas diferencias, ¿no? Y por otro lado, pues también me da mucho gusto tener en este workshop a personas que probablemente tienen alguna posición, algún perfil de liderazgo en estas áreas y pues es interesante, ¿no? Con eso finalizamos la votación y podemos publicar los resultados. Muy bien, pues regresamos a... Todavía siguen participando. Muy bien, bueno, pues predomina la respuesta no. Y ahora sí. Bien, los requisitos generales de las deducciones. Es decir, ya quedamos en que las deducciones son los gastos que yo realizo, pero que cumplen con las condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones o requisitos? Vamos a abordar este tema desde un aspecto general porque pues, tenemos aquí clientes de Alquimia Pay y, bueno, otras personas que son invitados con distintos giros de negocio, ¿no? Entonces, sería complicado tratar de resumir todos los sectores en una misma presentación. Sin embargo, el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala algunos requisitos generales para las deducciones. Primer requisito general, es decir, que sea estrictamente indispensable para la actividad. Y bueno, pues aquí me gustaría saber si alguien quiere participar. Estrictamente indispensable para la actividad. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan ese requisito? ¿Qué puede ser?
en función de, por supuesto, de su negocio, ¿no? De su giro. Bueno, yo tengo una duda. No sé si nos podíamos regresar un poquito porque de lo que nos comentaste de la diferencia de los gastos, para tener claridad, no sé si de cuáles son los gastos operativos, Claro, los claro, gastos. sí. Vamos a regresar. De hecho, esta línea, y gracias por preguntarlo, Pam, esta lámina está conectada con la siguiente. Bueno, pues básicamente, si regresamos tantito a la otra lámina, que lo vamos a abordar más a profundidad, es uno de los requisitos en esta tercera columna. Podemos ver que dice que cumpla con las leyes en materia de retenciones y estén debidamente registrados en contabilidad. Entonces, esta parte de que estén debidamente registradas en contabilidad se conecta con la lámina anterior. Quiere decir que yo puedo tener muchos gastos y no solo por el hecho de efectuarlos tengo el derecho a deducirlos. Me dice la ley que estén debidamente registrados en contabilidad. Y aquí es donde viene la diferencia entre un costo directo o un costo de ventas y un gasto de venta con un gasto operativo. Vamos a poner un ejemplo. En una empresa, vamos a hablar de que hay empresas de servicios y empresas de bienes, ¿no? De bienes tangibles. Hablemos de una empresa de bienes tangibles, por ejemplo. A lo mejor una empresa que vende coches, ¿no? Que revende coches. Hablemos de una agencia. Una empresa que revende coches, es decir, se los compra al fabricante y luego los vuelve a vender con un margen de utilidad, ¿no? En ese caso, esa mercancía, que al final es una mercancía, ese vehículo tiene el carácter no de gasto, ¿no? Tiene el carácter de inventario, porque yo compro un vehículo para revenderlo. De modo tal que eso, de acuerdo a los principios contables y las normas de información financiera, es un costo de ventas, ¿no? Y específicamente el proceso para ese ejemplo puede ser lo que sea, o sea, en cuanto a bienes tangibles se refiere. Puede ser una botella de agua, puede ser un celular, lo que sea. Y hice esta distinción entre costos directos o costos de ventas porque puede ser que la empresa lo fabrique o puede ser que la empresa lo compre ya en producto terminado y simplemente lo revenda. Sin embargo, les platico, las normas de información financiera establecen que incluso para la determinación de los impuestos tiene que haberse vendido la mercancía. Es decir, una empresa que fabrica bienes, lo correcto es fabricar los bienes y llevar su producto terminado al inventario de productos terminados. Y sin embargo, aunque esté en el inventario, eso no representa un costo de ventas. En todo caso, lo que podría deducir serían los gastos operativos que me conllevó la producción. Sin embargo, en gastos operativos estarían los gastos indirectos, no los gastos asociados directamente al producto. Regresemos al ejemplo de los coches. En el ejemplo de los coches, las partes que yo necesito para un vehículo son piezas de acero, piezas de aluminio, autopartes, motores, llantas, cristales. Todo eso son componentes del vehículo que tienen y que se identifican perfectamente con el bien físico, ¿no? Pero bueno, pues eso en todo caso sería un costo directo. Sin embargo, por ejemplo, el sueldo de la directora de marketing de la agencia de vehículos, pues de la productora, del fabricante de vehículos, no podría estar perfectamente ubicable o identificable en el producto terminado. De modo tal que esos costos, incluso de la renta, del almacén o del espacio donde se está fabricando, no entrarían en la categoría de costo directo. Hablando de una empresa que se dedica a fabricar bienes tangibles, ¿no? Entraría en el carácter de gastos operativos. Esto, pues, es muy importante, repito, porque, pues, saber contabilidad básica es importante fiscalmente para registrarlo debidamente. Ahora, ese es el ejemplo de la empresa que fabrica, o vamos a otro ejemplo, una empresa que está en México, el auto se fabrica en China, importan 100 vehículos y esos vehículos, de acuerdo a los principios de contabilidad, los tengo que registrar en el inventario. Una vez que los voy vendiendo, puedo ir reconociéndolos
como un costo de ventas, de acuerdo a los principios de devengación contable, ¿no? Que lo que dice ese principio es que conforme vaya ocurriendo el hecho, lo puedo ir contabilizando. Es decir, que cosas que tengo en el inventario no puedo caracterizarlos como costo de ventas porque pues no lo he vendido, ¿no? Y en ese caso, pues sería una forma de darle tratamiento contable distinto a dos empresas diferentes. Vamos a agregar una tercera empresa. Una empresa que esté en México, que compra vehículos en el extranjero o incluso vehículos a fabricantes ya nacionales y no se dedica a revenderlos, se dedica pues a otra actividad, ¿no? Entonces compra una camioneta o muchas camionetas, tal vez es la empresa, no sé, Panadería El Solecito SADCB, se dedica a vender pan en toda la República Mexicana y para ello necesita sus vehículos. Esos vehículos ellos no lo van a revender, entonces no lo pueden llevar al inventario y tampoco lo pueden llevar al costo de ventas. Para eso existen una característica que se llama activo fijo, ¿no? El activo fijo, que hablando en términos modernos, para la pregunta que nos hacía hace ratito, me parece que Jorge, las normas de información financiera lo reconocen como propiedades, planta y equipo. Ese es el término nuevo, ¿no? Entonces, cuando yo compro esos vehículos, los tengo que llevar, por un lado, a mi balance general en el rubro de activos fijos y las leyes, específicamente la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 34, me dice, vas a poder deducir esos gastos de acuerdo a un porcentaje máximo al año. Para el ejemplo de los coches, es un 25% anual, topado a 170,000 pesos en caso de vehículos, ¿no? Entonces, es decir, suponiendo que yo compro un vehículo que me costó 250,000 pesos, voy a poder deducir solo 170,000. Bueno, pero en este caso de las camionetas de panaderías El Solecito, esos vehículos tendrían el carácter de vehículos utilitarios, por lo cual las mismas leyes señalan que ese rubro es deducible al 100%. Sin embargo, aunque yo lo haya comprado en una sola exhibición y haya erogado, a lo mejor me costó 300,000 pesos la camioneta, yo compré la camioneta en 300,000 pesos, no voy a poder hacer lo que hice en el ejercicio de la ecuación 1, ¿no? En la lámina 1. No voy a poder restar, si tengo el millón y compro la camioneta, no voy a poder restar los 300,000 pesos. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto sobre la renta me topa esa deducción y me dice, me la limita, ¿no? Y me dice, lo puedes ir haciendo 25% cada año, de modo tal que voy a poder solo deducir 75,000 pesos cada año durante 4 años, ¿no? Y así, pues ya tengo, por un lado, afectada mi deducción. Sin embargo, sí la voy a poder realizar, pero la voy a tener que hacer de forma gradual. Es por eso que es súper importante para todos los participantes, que aunque a muchos no nos guste la contabilidad, pues hay que estudiarla en sus principios básicos para poder hacer una correcta contabilización, no tanto para efectos contables, ¿no? Eso lo hace el contador, eso lo hace las personas de administración, pero para que ustedes lo puedan supervisar, para que ustedes lo puedan, pues, tener presente, ¿no? En el día a día de sus decisiones. Lo mismo pasa, pues, con los gastos de venta, ¿no? Los gastos operativos. Muchos gastos operativos tienen el carácter de... Hablemos de una empresa que a lo mejor contrató un seguro, ¿no? Y los seguros, o incluso que registraron una marca, o que compraron un activo intangible, a lo mejor el desarrollo de un software, o a lo mejor, no sé, la adquisición de una licencia, pues, muy cara. La ley también le da un carácter especial a ese tipo de gastos, aunque sean gastos de venta y aunque sean gastos operativos, ¿no? Es decir, la ley del impuesto sobre la renta los considera que son gastos sujetos a amortización. Y bueno, pues la amortización es muy similar a la depreciación, ¿no? Es decir, es una disminución de la base gravable de forma gradual. Pues, en principio, yo creo que eso tiene que ver con política tributaria del país, porque pues evidentemente si pudiéramos hacer una inversión
pues muchas veces pasa, y yo creo que muchas personas de las que están aquí, al final del año, los contadores siempre nos andan diciendo, oye, es que tienes una utilidad muy alta y pues te recomiendo hacer un gasto, ¿no? Eso es lo que normalmente es el pan de todos los días en materia contable y fiscal. Y pues muchas personas dicen, pues listo, si tengo que gastar 500 mil pesos, pues me compro un coche y ya está. Pues no funciona de esa manera, ¿no? Porque está topada la deducción. Pero por eso quería tocar este punto en el que es importante entender las diferencias, y aunque en este workshop no podamos abordar pues todas las diferencias de estos tipos de gastos, quiero que lo tengan claro para poder pasar a la materia fiscal. Esta es materia contable. Bueno, pues decíamos entonces, ¿no? Que el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece requisitos generales de las deducciones. Ese artículo, les cuento, tiene como 20 fracciones, ¿no? Es decir, tiene muchas reglas que son requisitos. Sin embargo, estos requisitos que están en estas 3 columnas representan los requisitos generales. No, los demás son para casos específicos que tienen algunos giros de algunas empresas o algunos giros de contratación. Bueno, vamos a hablar de los requisitos generales, sin más preámbulo. Primer requisito, que sean estrictamente indispensables para la actividad. Muy bien. Bueno, pues estrictamente indispensable para la actividad es, ejemplo burdo, aunque suene un poquito, ¿no? Soy una empresa que se dedica a fabricar pan, ¿no? A producir pan. Soy, ya quedamos, el Solecito. Y compro, no sé, a lo mejor 10 toneladas de caucho para fabricar llantas. Pues esa materia prima, yo no voy a poder deducirla porque no va de acuerdo a mi giro, ¿no? ¿Y dónde está el giro de las empresas? Bueno, vamos a hablar de las empresas. Cuando una persona quiere, o una o más personas quieren constituir una empresa, van al notario público, constituyen su empresa y ahí les preguntan, ¿a qué te vas a dedicar? Es entonces que en el acta constitutiva señalan el objeto social. El objeto social es a lo que se va a dedicar la empresa. Cuando llega una auditoría del SAT, muchas veces piden el acta constitutiva pues para saber pues, de qué van tus gastos, ¿no? Realmente eso sí llega a la auditoría a ese nivel. Ahora bien, hay otro criterio que es de la Suprema Corte de Justicia de aquí de México, que dice que todos los gastos deberán cumplir una razón de negocios. Es decir, que deberán ser efectuados pues para los fines del negocio. ¿Que cuál es? Pues ganar dinero. Si un gasto no está identificado con una posibilidad de generar un ingreso en el futuro, carece de razón de negocio. Y hablando en términos financieros, lo que dice la norma de información financiera NIF es, tiene que tener una sustancia económica, ¿no? Es decir, hablando de Solecito, pues yo no voy a poder deducir 10 toneladas de caucho para fabricar llantas si mi empresa se dedica a producir pan, ¿no? Y ese es un ejemplo a lo mejor muy extremo, pero hablemos de pues, deducciones más, no sé, a lo mejor menos complejas, ¿no? Para eso se me ocurre a lo mejor esa misma empresa, que el dueño se le ocurre que tiene que hacer un viaje y para firmar un contrato con un nuevo cliente tiene que comprar una pluma Montblanc que cuesta, no sé, a lo mejor 60 mil pesos, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Esa pluma será deducible? Pues ya hay jurisprudencia al respecto y pues no es deducible porque no es deducible el lujo, ¿no? Le llaman bienes suntuarios, no son deducibles porque lo mismo puedes firmar con una pluma que cuesta, no sé, 10 pesos que con una de 60 mil pesos. Y esto, les cuento, tiene mucho que ver con una materia que la autoridad fiscal del SAT también revisa, y es decir, los precios de mercado, ¿no? Entonces, vean cómo todo un tema se enfoca se engloba más bien en este requisito de estrictamente indispensable. Es decir, que esté relacionado con la actividad, que tenga una razón de negocio, pero que además también cumpla con un valor de mercado, ¿no?
Si bien no todas las empresas están obligadas a demostrar que pactaron sus operaciones a valor de mercado, sí hay muchas empresas que están obligadas. Sin embargo, eso no quita que la autoridad pueda descartarte una deducción porque no cumplió con un precio que esté en rango de mercado, ¿no? Es decir, si el promedio, hablemos de la tonelada de harina, en el ejemplo de nuestra empresa, ¿no? Si el promedio de la tonelada de harina cuesta, por decir algo, 20,000 pesos, y tú me estás deduciendo harinas que cuestan 75,000 pesos, es decir, más del 300% del valor de mercado, pues van a cuestionar esa deducción. Y a menos que tengas una razón de negocios y realmente una justificación, pues lo vas a poder deducir, ¿no? Pero este temita, de estrictamente indispensable para la actividad, es un tema complejo que hay que observar. Adelante, Pam, con tu duda. No te permiten deducirlo o te cobran, o sea, de plano no se puede deducir. No se puede deducir. En algunos casos, perdón. ¿O se podría deducir un porcentaje? Ok. En el caso del vehículo, de la camioneta. De los sacos, de los costales de harina. Sí, exacto. Sí, claro. Vamos por partes. Por un lado, hablando de esa tonelada de harina, pues sí es deducible de entrada, ¿no? Pero a lo mejor no cumple con el carácter, con el requisito de la razón de negocios, ¿no? O a lo mejor no cumple con el precio de mercado que la autoridad fiscal establece. Entonces, hay que observar esas tres cosas. Primero, pues que cumpla que esté relacionado con mi giro de negocio, con mi objeto social. Incluso si soy persona física y hago actividades empresariales como persona física, pues es lo mismo. Tiene que estar relacionado con lo que le declaré al SAT, que es a lo que me dedico, ¿no? Y bueno, pues realmente es un tema muy complejo. Sin embargo, pues quiero mencionárselos para que ustedes lo tengan en cuenta en su día a día. Ahora bien, entonces ya cubrimos la parte estrictamente indispensable para la actividad y ahora vamos a hablar del CFDI. Eso es una factura, ¿no? Entonces lo que me dice, tiene que contar con su CFDI, correcto, es decir, pues que cumpla con todos los requisitos que marca la ley, ¿no? El ejemplo que está ahorita de moda y que está sonando mucho por ahí es el tema de la nómina, ¿no? La nómina es una deducción para todas las empresas que pueden realizar y sin embargo tienen que cumplir con este requisito, el CFDI correcto. Entonces, el CFDI acaba de sufrir una modificación que fue la factura CFDI en su versión 3.3 se actualizó a la versión 4.0. Y bueno, pues lo que dice la versión 4.0 es que para los CFDIs de nómina, el recibo del trabajador deberá contener el domicilio fiscal tal cual aparece en la constancia de situación fiscal. Y bueno, pues ese requisito antes no estaba, no era un requisito para poder deducir la nómina. Entonces, ¿qué entendemos? Pues que si no tiene ese domicilio y no coincide, va a ser no deducible. ¿Qué hicieron los patrones? La mayoría de patrones, pues, obligar a sus trabajadores a ir al SAT, que de hecho se saturaron las oficinas del SAT, a sacar la constancia de situación fiscal para que la puedan tener y llenar correctamente ese dato, solo para cumplir con el requisito de factura correcta, ¿no? Muy bien. Y después dice, y si exceden de 2,000 pesos, se efectúen por transferencia, cheque, tarjeta de crédito, débito o monedero electrónico. Esta parte es importante. Vamos a detenernos ahí. Por un lado, me dice, si exceden de 2,000, es decir, que si no exceden, todo lo que sea menor a 2,000 pesos, siempre y cuando obtenga la factura, sea estrictamente indispensable, pues voy a poder deducirlo. ¿Cuál es el ejemplo en el que las empresas deducen esos gastos menores a 2,000 pesos que son estrictamente indispensables y que cuentan con el CFDI correcto? Pues los gastos de caja chica, ¿no? Esos son los gastos que son deducibles. En todas las empresas, normalmente hay una persona encargada de la caja chica que autoriza algunos gastos que son el día a día, ¿no? A lo mejor son pasajes, algunos consumos, diversos tipos de gastos pequeños. La compra de papelería muchas veces también se hace a través de caja chica, copias o este tipo de gastos. Y siempre y cuando sean menores a 2,000 pesos los van a poder deducir, excepción de la gasolina. La gasolina, en ninguno de los casos, podrá ser deducible.
Ahorita lo vamos a tocar más a profundidad. Pero si pasa de 2,000 pesos, siempre voy a tener que pagarlo con una tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico o algún medio electrónico, es decir, transferencia electrónica o incluso un cheque nominativo, ¿no? Muy bien. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y luego está que cumpla con las leyes en materia de retenciones y esté debidamente registradas en contabilidad. Bueno, pues ya nos detuvimos un ratito aquí en estén debidamente registradas en contabilidad. Ya explicamos a grandes rasgos lo que eso significa, pero la primera parte, cumpla con las leyes en materia de retenciones. Muchas veces pasa que, a lo mejor lo han visto en sus empresas, contraté a un profesionista, me hizo su factura y solamente me desglosó el IVA. Sin embargo, pues las leyes señalan que un profesionista tendrá que desglosarme además una retención de ISR y una retención de IVA. Y pues llegan con el contador y muchas veces el contador parece el malo del cuento, ¿no? Es, oye, por favor, paga esta factura a mi proveedor, y entonces el proveedor entrega mal la factura y pues el contador simplemente dice, no la podemos pagar hasta que no la entregue bien. Y bueno, pues ahí está el contador siendo el malo del cuento, pero realmente pues no es una maldad, no es que sean tan cuadrados, más bien es que es un requisito de la ley que si no está cumplido a cabalidad, pues no lo van a poder deducir. Entonces, si no cumplimos con las leyes en materia de retenciones, tampoco vamos a poder deducir todo, aunque sea estrictamente indispensable, aunque cuente con el CFDI, aunque lo haya pagado con un medio electrónico de pago. Ahora sí, importante, principales motivos de rechazo. Para esto, pues tengo que decirles que hay dos principales, ahorita los vamos a ver, pero hay dos principales motivos de rechazo. ¿Cuáles son estos? Primero, pues que no cumplan con los requisitos que señala el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por otro lado, que sean no deducibles. Y esos no deducibles están contenidos en el artículo 28. Es decir, lo que expresamente me dice la ley que no puedo deducir, aunque cumpla con los requisitos, ¿no? Entonces, esos son los dos principales motivos de rechazo. Repasemos, por un lado, los principales motivos de rechazo que tienen que ver con que no cumplen con los requisitos del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 1, que se paguen con efectivo o que no se realicen por medios electrónicos. Decimos que para el ejemplo de la gasolina, nunca, aunque sea en efectivo, aunque sean 300 pesos, 200 pesos, no se puede deducir si es pagada en efectivo. Aunque ustedes saquen el ticket y se lo lleven a las personas de administración de su empresa, no lo van a poder deducir porque está pagado en efectivo. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a la gasolina, siempre les pregunta el despachador, ¿tarjeta de crédito? Débito. O sea, ¿por qué le interesa saber eso? Pues precisamente porque ellos tienen que desglosar cómo fue pagado, ¿no? Y ahora con la factura electrónica, pues realmente el SAT sabe todo, ¿no? Sabe todo de nosotros. Bueno, dice aquí, solo hay dos situaciones que permiten el uso del efectivo. Pues sí, ya decíamos. Por un lado, siempre que los gastos sean menores a 2,000 pesos, a excepción de la gasolina, ¿no? Y por otro lado, lo que dice la ley es aquellos lugares remotos que no cuenten con servicios financieros. Pero la verdad es que esa posibilidad, pues es complicada, ¿no? Porque normalmente, pues una empresa que puede facturar, normalmente puede procesar pagos a través de una terminal punto de venta o a través de pagos, transferencias o incluso aceptar cheques a través de sus cuentas bancarias, ¿no? Bueno, decíamos que otro punto es que no se obtenga el CFDI con los requisitos, ¿no? Poníamos el ejemplo de la nómina. Luego, que no se desglosen las retenciones correctamente y también que se pretenda acreditar un IVA mayor al expresamente señalado en el CFDI. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una persona, un profesionista independiente, le va a cobrar honorarios a Patito, a Solecito, y le desglosa una factura por 10,000 pesos, ¿no? Y en esta factura de 10,000 pesos no está desglosando correctamente el IVA, es decir, desglose los 10,000 pesos de sus honorarios más los 1,600 de IVA y ya nos da una factura de 11,600. Cuando a lo mejor el acuerdo original era, y más allá del acuerdo, que el acuerdo eran de 10,000 pesos netos, el pago sale solo por 10,000 pesos porque eso fue lo que acordaron, ¿no? Y Patito, y Solecito paga 10,000 pesos. De modo tal que va a tener un IVA mayor desglosado en el CFDI que el que realmente se pagó, el que realmente se pactó entre las partes. Ahí también tenemos un caso de rechazo de deducciones, porque
pues por un lado está mal hecho el CFDI, pero por otro lado está respaldando operaciones que no tienen el sustento, ¿no? Entonces ese también es un motivo de rechazo. Bueno, y como les decía, pues las dos principales motivos de rechazo es, uno, que no cumpla con requisitos, y dos, que sean expresamente, llamémosle así, expresamente prohibidos, es decir, que sean no deducibles, aunque cumplas con todos los requisitos. Como les decía hace rato, realmente les cuento, hay más de 30 fracciones, es decir, 30 casos en los que se describen situaciones que son no deducibles. Sin embargo, hay también pues no deducibles que son generales, que aplican a la mayoría de los casos de todas las empresas. Por un lado tenemos las inversiones, que así le llama la ley del impuesto sobre la renta al activo fijo, le denomina inversiones. Dice, el activo fijo en un porcentaje mayor al permitido por la ley del impuesto sobre la renta. Esto es el ejemplo del coche que les decía hace ratito. Yo compré un vehículo porque mi contador me dijo que tenía que hacer un gasto de 300,000 pesos al final del año. Yo fui y compré el vehículo, a lo mejor es un vehículo utilitario, y si bien es deducible al 100%, está topado a un porcentaje en ese año. Entonces no voy a poder deducirlo al 100%, sino solo en la parte que me permite la ley. En 2018 hubo un decreto que se permitía la deducción acelerada, ¿no? Es decir, que podía yo deducir el 100% de mis inversiones. Y pues eso es básicamente compras en activo fijo, ¿no? ¿Qué es activo fijo? Pues las computadoras, el mobiliario, vehículos, y pues todo tipo de construcciones y cosas así, ¿no? Por otro lado, tampoco son deducibles las provisiones, los fondos de reserva y los pagos de prima. ¿Qué es esto? A lo mejor yo tengo la factura que voy a pagar el siguiente año porque ya no tengo flujo de efectivo, pero tengo la factura. La registro debidamente en contabilidad, el CFDI cumple con los requisitos, pero no realizo el pago. Pues también es un motivo de rechazo porque como no tiene un pago, y la ley a eso le denomina pago efectivo. Si no está efectivamente pagado, pues me lo van a rechazar, ¿no? Y lo van a considerar una provisión, y esa provisión no va a ser deducible. Lo mismo pasa con los fondos de reserva. Los fondos de reserva podemos entenderlos como fondos de amortización. Hablemos de una empresa, en este ejemplo, que tiene una planta tal vez de 100 trabajadores, de los cuales 20 de ellos son personas con una antigüedad ya mayor, y independientemente de si yo los despido o ellos renuncian voluntariamente, van a tener acceso a su prima de antigüedad. Esa prima de antigüedad, para efectos financieros, se debe considerar como un pasivo contingente, es decir, que yo sé que ya debo ese dinero, y muchas veces pues los contadores o los administradores deciden hacer ya un apartado que le llaman fondo de reserva para hacer frente a esas obligaciones que yo sé que ya tengo y que van a llegar en algún momento, ¿no? Entonces yo ya me estoy como preparando. Ese fondo de reserva, ese apartado que yo hago, tampoco es deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, pues aquí llegamos a otro punto importante, que son los viáticos. Los viáticos, pues, ¿qué son? Son gastos que realizan personas que tienen una relación laboral con la empresa, y estos gastos pueden ser de hospedaje, de transportación y de alimentos, ¿sí? Estos viáticos, si no están pagados con un medio electrónico, tampoco pueden ser deducibles. Y aquí la parte importante, más allá del medio electrónico, es si yo tampoco puedo demostrar la relación laboral, porque muchas veces empresas tienen pues contratos de asimilados a salarios o de prestación de servicios, pues tienen un comisionista a lo mejor que va a otro estado a hacer gastos y que no tienen una relación laboral, no pueden demostrarla y por lo tanto tampoco son deducibles, aunque cumplan con todos los demás requisitos. Entonces, este problema pues pasa mucho más de lo que ustedes se imaginan, ¿no? Yo lo que recomiendo en este caso es pues utilizar tarjetas de gasto empresarial o monederos electrónicos a nombre de la empresa, ¿no? Es decir, no a nombre de las personas, porque muchas veces se autoriza el fondo de caja chica y el fondo de caja chica se le deposita al empleado y ya es, independientemente de que se timbre y todo,
pues el empleado ya tiene ese dinero, realiza los gastos con su tarjeta de débito, ¿no? Pero si esa relación no está clara, esa relación laboral, pues muchas veces esas deducciones, los viáticos están menos de un 5% en el total de las deducciones en el año de la empresa, probablemente le afecten. Pero si es una empresa que mejor se dedica a darle mantenimiento a todos los supermercados del país y pues a todo, y tienen ¿cómo decir? Una flotilla de personas que van a esos lugares, pues realmente la deducción que están perdiendo en viáticos es muy grande, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se recomienda aquí? Usar monedas electrónicos o tarjetas de gasto, pero a nombre de la empresa, ¿no? Esa es una de las recomendaciones que tenemos. Otro, tampoco son deducibles los restaurantes que estén dentro de un radio de 50 kilómetros, ¿no? De 50 kilómetros alrededor del domicilio fiscal del contribuyente. Es decir, hablando de una empresa que está en la Ciudad de México, a lo mejor en la del Valle, pues 50 kilómetros a la redonda, ¿no? A lo mejor hacia el sur, a lo mejor llego hasta Cuernavaca, ¿no? Y hacia el norte, a lo mejor llego pues despuesito de Tepoztlán, ¿sí, no? Es decir, tendría que estar en Querétaro para que el gasto sea deducible, ¿no? Si está dentro no va a ser deducible. Y, bueno, pues otro tipo de gastos que tampoco son deducibles son los gastos por cuenta de terceros que no obtengan el CFDI a nombre del contribuyente. ¿Qué es esto? Por ejemplo, pasa mucho con agencias aduanales, ¿no? Agencias aduanales que importan las mercancías para mi empresa, yo le doy un fondo y ellos hacen esos gastos, pero a lo mejor no obtienen las facturas. Realmente, ¿de quién son esos gastos? Pues de la persona que está importando, ¿no? Ya no van a poder entonces deducirlo solo por el hecho de que no obtuvieron el CFDI a nombre mío. Sí pueden hacer ellos gastos por cuenta mía, pero si no obtienen el CFDI no lo van a poder deducir. Y es pues también un no deducible, ¿no? Entonces, bueno, pues estos principios son los principios pues generales que son motivos de rechazo. Bueno, pues aquí tenemos un pack de estrategias para que ustedes puedan aplicarlos en su empresa, para que realmente le saquen el mayor provecho a sus deducciones, ¿no? Por un lado, lo primero que les recomiendo es verificar que las deducciones no estén contenidas en el artículo 28, ya que son pues, motivos de exclusión, ¿no? Es decir, aunque cuente con mis requisitos, pago electrónico, que están relacionados de forma indispensable con mi actividad y cumpla con mi CFDI en materia de retenciones, si simplemente está en el artículo 28, ya, mejor no lo intento ni deducir. Ahora, importante también, no quiere decir que no lo puedan ustedes deducir, ¿eh? No existe un Big Brother del SAT que esté vigilándolos todo el tiempo. Realmente, pues ustedes pueden intentarlo, ¿no? No lo recomiendo en ningún caso. Sin embargo, eso no exenta a la autoridad de realizarles una auditoría. Esa auditoría, el Código Fiscal de la Federación le denomina facultades de comprobación. Y las facultades de comprobación, el SAT, básicamente hagan de cuenta que el SAT dice, ¿sabes qué? Tú calcula tus impuestos, tú autodetermínate, tú declárame y tú págame. Oye, pero pues, si tú ya tienes mi contabilidad electrónica, ¿por qué no me dices cuánto te debo? No. Tú autodetermínate y tú paga. Sin embargo, no estás exento de que yo revise que realmente lo hiciste bien. Y si yo encuentro en una auditoría que no lo hiciste bien, pues no solo te voy a tirar tus deducciones, es decir, no solo no te las voy a reconocer, te voy a pedir que te ajustes en el impuesto que omitiste y sobre ese impuesto que omitiste me vas a pagar, actualizaciones, multas y recargos. Entonces, por eso es importante que nunca deduzcan deducciones que estén contenidas en el artículo 28 o deducciones que no cumplan con los requisitos. Y que cumplan con el CFDI de forma correcta, ¿no? Como decíamos del tema del ano. Entonces, importante verificar que no estemos en esa lista. Muchas veces me preguntan, oye, Eric, ¿me puedes dar una lista de todo lo que puedo deducir? La verdad es que mejor te digo lo que no puedes deducir. Es muy complicado decirte una lista completa de lo que sí puedes. Mejor, revisa el artículo 28, todas las fracciones, y si tu gasto está contenido en esas fracciones, pues no lo vas a poder deducir, ¿no? Muy bien. Ahora, otra estrategia es la forma de pago. Como yo les decía, muchas veces
en materia de viáticos o en materia de gastos por cuenta de terceros, hablando de agencias aduanales o de terceros, cualquier tercero que haga gastos por mi cuenta, a lo mejor yo hago un contrato para que alguien vaya en mi representación a hacer un negocio a otra parte de la República y le digo, ¿sabes qué? Pues haz los gastos que tengas que hacer y como no tiene relación laboral, ahí no aplica el carácter de viático, es importante. Entonces, a lo mejor esta persona realiza gastos con el fin de obtener una utilidad y ahí se justifica la razón de negocio, pero lo hace con su tarjeta personal. Y aunque obtenga la factura a nombre de la empresa, no lo va a poder deducir y yo no lo voy a poder deducir porque no tengo cómo demostrar que hay una relación, ¿no? Entonces, para ello, recomiendo que se aplique una forma de pago a nombre de la empresa. Implementar formas de pago electrónica a nuestros directores, colaboradores y terceros relacionados para aprovechar todas nuestras deducciones. Eso creo que es un punto básico. Y bueno, por último, también es importante que la empresa diseñe una política de gastos para controlar la forma en que se efectúan y no perder una sola deducción. Porque muchas veces, ya saben, ¿no? Los gastos hormiga. Los gastos hormiga empiezan y, bueno, pues son 100 pesos, no importa. De modo tal que a veces los contadores ya tienen infladísima la cuenta de no deducibles o de no identificados porque salió dinero de la empresa, pero pues ya no se justificó y bueno, ya terminan ahí con cuentas en rojo, con cuentas que luego hay que estar ahí haciendo ajustes, que por supuesto sobre todo eso pues hay un pago de impuestos para la empresa. Porque imagínense de una empresa que tiene 1 millón de pesos, que 300,000 pesos de ese millón de gastos, de esos 300,000 de gastos, no tienen los FDIs correctos pues porque se les olvidó pedirlos a las personas a las que les dieron esos fondos. Esos 300,000 pesos no solo están en rojo en el balance general, ¿no? O están en como deudores, sino que además me van a costar 100,000 pesos al año porque yo ya dejé de efectuar una deducción. Entonces, bueno, ese es un costo de oportunidad que vamos a tocar en otro workshop, pero bueno, también ahí para que se considere, ¿no? No podemos perder una sola deducción solo por no tener un control, ¿no? Entonces, la política es, si vas a ir de viaje, a lo mejor te voy a dar una tarjeta de gasto empresarial a nombre de la empresa para que tú puedas realizar los gastos. Lo único que tienes que hacer es obtener el CFDI a nombre de la empresa, ¿no? Y yo creo que con eso podríamos, pues llegar a estrategias sintetizadas con base en todo el contexto fiscal financiero que hay en México para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho, pues, a todas estas deducciones. Es muy importante también comentar que si bien existen monederos electrónicos, ustedes, por ejemplo, pueden ver muchos monederos electrónicos que están en el mercado, pues que son el monedero electrónico para la gasolina y el monedero electrónico para la despensa. El problema de esos monederos es que pues que solo son exclusivos para gasolina. Y la limitación que tiene ese monedero es que, pues, es exclusivo para comprar gasolina. Si yo llego al súper a pagar la despensa con el vale de gasolina, no, lo van a aceptar. O peor aún, no todas las gasolineras me reciben el monedero electrónico que me dio mi empresa para hacer el gasto de gasolina, pues porque simplemente no tienen convenio. Por eso creo que, bueno, pues las tarjetas de gasto empresarial que Alquimia Pay tiene, pues pueden ayudar a resolverles ese problema, ¿no? Pues les puede ayudar mucho porque es aceptable universalmente, no solo en México, ¿no? En el mundo. Pero bueno, pues esos son las estrategias. Pues de mi parte es todo. Realmente espero que les haya gustado, que hayan aprendido, pues, herramientas para poder aplicarlas en su empresa. Y bueno, pues tenemos una pregunta de parte de Alquimia Pay. ¿Alguien más nos quiere ayudar a contestar esa pregunta? Pues bueno, miren, realmente estos workshops, Alquimia Pay los está haciendo para tener un alcance con todos los empresarios y emprendedores en México, que por un lado, si bien tienen acceso a servicios de la banca tradicional, no cuentan con estos servicios tan especializados, porque en la banca tradicional o son muy caros o tienen limitaciones, ¿no? Les voy a poner 2 ejemplos. El ejemplo de la domiciliación de pagos, en la banca tradicional existe, pero es caro
y no solo es caro, te piden un monto de cobranza importante, ¿no? En otro workshop vamos a hablar de flujos de efectivo, pero quiero dejarles en claro, bueno, o quiero dejarles en la mesa que pueden explorar la página de Alquimia Pay para que puedan acceder a todas las soluciones financieras que tiene para la empresa. Y no solo eso, ¿no? No necesariamente, sino que tengan conocimiento para que ustedes lo puedan aplicar en su día a día y puedan mejorar el proceso de la toma de decisiones en sus empresas. Entonces, dice aquí en preguntas y respuestas Jacobo Jiménez, mi contador me dijo que sí podía deducir la gasolina en efectivo. Bueno, pues realmente lo que yo le digo, Jacobo, es que no se puede deducir, lo dice el artículo 28, no va a ser posible que usted lo deduzca, y como les repito, ustedes lo van a poder deducir. Muchas veces es importante también la ética del contador, ¿no? A veces el contador dice, se tiene malentendido, ¿no? Yo se los comparto porque también ejerzo la profesión. Muchas veces se tiene entendido que el contador es bueno si hace que pague nada de impuestos. Y la verdad es que eso es una forma errónea de pensar. Muchos contadores dicen que sí a todo, pues con tal de no quedar mal con el cliente, ¿no? Pero yo creo que cuando un contador dice las cosas con fundamento en la ley, con el conocimiento, pues es mejor que a lo mejor no quede tan bien con el cliente, pero le estoy diciendo la verdad, porque si le miento, en el futuro va a tener problemas mi cliente, ¿no? Entonces, pues yo le invito a que lo revisen la ley, Jacobo, para que realmente usted tenga la certeza, y usted le puede incluso decir a su contador, oye, yo vi en el workshop de Alquimia Pay que no es deducible la gasolina en efectivo, ¿no? Nunca, en ningún caso, ¿vale? Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta? También nos pueden mostrar ahí pueden escribirla y nos lo pueden proyectar. Ok. Muchas gracias, Jacobo. Estamos a sus órdenes. Cualquier cosa o duda que tenga, estamos con mucho gusto a la orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Alguien quiere comentar qué le pareció el webinar, el workshop? ¿Creen que sea de utilidad para sus empresas? ¿Se llevan algo importante para implementar en sus empresas en la toma de decisiones? Dice Rodrigo León, ¿cómo funciona exactamente el CFDI para los empleados? Ya que en otros países con solo estar reportado en la seguridad social es suficiente para deducir el gasto. Yo diría que ese es un elemento, una carga de prueba muy importante. Si yo tengo, lo que pasa es que aquí en México es más complejo, ¿no? La seguridad social tiene que estar, vamos a ponerlo así. Cuando yo soy patrón, tengo varias obligaciones con mis trabajadores. No solo darlos de alta en el IMSS, ¿no? Que es el Instituto de Seguridad Social aquí en México, sino además timbrarles el CFDI y darles un contrato, ¿no? Entonces, si bien la Ley Federal del Trabajo señala que existe el contrato, ya sea escrito o verbal, pues lo cierto es que el SAT es muy quisquilloso, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que se tenga con esas tres, ¿no? Que tenga todos mis recibos de nómina correctamente timbrados, que tenga el trabajador dado de alta, y que tenga todos mis FDIs con las retenciones correctas, que esté enterando las retenciones, que esté pagando las cuotas de seguridad social y que tenga el contrato. Yo creo que esas son las tres recomendaciones para el tema de los trabajadores. El ejemplo surgió en la plática, Rodrigo, le comento, porque hay personas, muchas veces empleado, pues esta persona viene y trabaja en mi empresa, sí, pero no tiene la relación jurídica de empleado, a lo mejor le pago por asimilados a salarios, ¿no? Y si bien en una revisión del IMSS me pueden tipificar todos mis asimilados a salarios como nómina o como trabajadores, pues lo cierto es que si yo no les doy ese carácter, no les doy seguridad social, no timbro sus FDIs de nómina, no les retengo el ISR, no les doy un contrato laboral, pues la verdad es que tampoco puedo presumir que sea un trabajador, ¿no? Y ahí, específicamente en ese caso, sería como yo también ponerme solito la soga al cuello, ¿no? Porque por un lado yo le estoy diciendo a la autoridad, oye, pues él no es un trabajador de planta, es nada más un asimilados a salarios, es decir, que obtiene ingresos de vez en cuando de mi empresa, pero por otro lado, le digo, no, es que ese viático que realizó esa persona que tiene asimilados a salarios, sí es mi trabajador.
Y entonces el SAT se va a quedar como, o es o no es tu trabajador. Porque si es tu trabajador, ¿por qué no entregaste sus cuotas del IMSS? Entonces, yo creo que un poquito hay que ir con la congruencia, ¿no? Pero yo daría esas 3 recomendaciones. Enrique Rivera dice, ya contamos en la empresa con las tarjetas de alquimia. Pues perfecto. Ya pueden sacarle el mayor provecho a sus deducciones. Muchas gracias, Enrique Rivera, por comentar. Y bueno, pues si no tienen más preguntas, pues yo me despido para vernos en el próximo workshop que vamos a estar impartiendo. Les agradezco mucho a todos los que se conectaron y realmente espero que les sea de provecho. Hasta luego. Muchas gracias.